¿Qué es en esencia lo que ustedes acaban de escuchar? Está la ministra Yasmín Esquivel hablando y citando a cada uno de los ministros de la Suprema Corte que hoy estaban por declarar inconstitucional ciertos artículos de la ley vigente o de lo que fue en su momento la reforma. Entonces, mientras la ministra les está, ¿no? Se la está regresando, les está diciendo y está citando a cada uno de ellos, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con un ministro como es Luis María Aguilar Morales, ministro que además ya, este ministro Luis María Aguilar ya se va, él termina su periodo en unos días y este ministro se va con todo su haber de retiro porque él se va bajo los términos actuales, pero si se va con los términos actuales, yo tengo esa duda. Después de ver los argumentos que utilizaron hoy los ministros de la Suprema Corte, ya no sé si se van con los términos actuales o si sí quieren aplicar la Constitución con sus términos o si no la quieren aplicar. No logro entenderlo, porque para algunas cosas sí les gusta y para otras cosas no. Para unas cosas sí les gusta lo que dice la Constitución a tal grado que intentaron tumbarla, como no tenían los 8 votos, intentaron hacerlo con 6 votos, cuando la hoy ley vigente en la Constitución marca, sí son 6, pero entendiendo que va a haber 9 ministros de la Suprema Corte, lo que sería mayoría calificada. Entonces, como no les gustó que no tuvieran los 8 votos porque Pérez Dayán se echó para atrás y fue al menos el más congruente, entonces intentaron regresar y aplicar la de los 6 votos que marca la hoy Constitución a la que buscan declarar inválida. Y cuando escuchas a los abogados, entonces ves abogados que te salen y te dicen, pero eso dice la Constitución. Claro, la Constitución hoy también dice que se tienen que bajar el sueldo. La Constitución hoy también dice que se tienen que ir a elecciones ministros, jueces y magistrados. La Constitución hoy dice muchas cosas que ustedes buscaban invalidar, pero unas les gustaban y esas no, o esas les aplicaban chido y por eso no las tocamos, pero las otras que no nos aplican chido, esas sí las vamos a eliminar. Por eso es que hoy volvemos y regreso con el argumento. Estamos viendo a los ministros de la Suprema Corte aplicar, o al menos intentaron aplicar circo, maroma, teatro, intentaron hacer una chicanada, intentaron un madruguete, al final no les salió, pero Pérez Dayán fue clave para entender esto. Y miren, yo le agradezco muchísimo. Yo sé que el abogado anda de un lugar para otro y de arriba para abajo, pero bueno, abogado, ¿quién lo manda a usted? ¿Quién lo manda a ser usted tan bien explicando estos temas? Así que le agradezco infinitamente al abogado César Gutiérrez Priego para que nos traduzca en términos entendibles lo que intentaron y no lograron en la Suprema Corte. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Meme. Como siempre, un placer estar contigo. Una disculpa, pero sí, hemos andado ahí haciendo este tour en diferentes medios. Fíjate, mi querida Meme, en pocas palabras lo que se intentó fue, ya sabemos que se había promovido un recurso, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad, hubo varias que se promovieron y que obviamente se acumularon todas. Proyecto, ¿no? Que acumuló todas estas impugnaciones, se le dio para que realizara un proyecto al ministro Alcántara Carranca. Ofrezco una disculpa si no digo su nombre completo, ya ves que se molestan los ministros últimamente si no citas el nombre completo. Van a decir, diga mi nombre bien bellaco. Es correcto, ¿no? Y obviamente él, dentro del proyecto que presenta, hace una serie de consideraciones en donde primero explica que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para ir en contra del texto constitucional, ¿no? Mal llamada todavía reforma constitucional porque ya es texto constitucional vigente. Obviamente todos conocemos, mi querida Meme, todos los recursos que se promovieron, se hicieron valer, etcétera, 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 pero llegamos a la parte importante que era que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autodenominó que sí tenían facultades, aunque no se cumplía con lo que establecía la misma Constitución, ¿no? Que fuera promovido por medio de una tercera parte del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados o de senadores, y todos los requisitos que por ley se necesitan. Y se manifestó que obviamente, bueno, pues que como eran las presidencias del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, como si fueran los únicos partidos políticos, pues entonces se le daba entrada, recordando que la supermayoría que hablan, ¿no? de Morena, pues es porque hay una alianza
política con el Partido Verde Ecologista y con el Partido del Trabajo, como sucede en la mayoría de los países desarrollados a nivel mundial, ¿no? Que por medio de alianzas políticas es como se puede llevar a cabo un gobierno. Llegó la fecha, que fue el día de hoy. Me parece que incluso fue con la intención de que, como existen o hay elecciones en los Estados Unidos, la gente a lo mejor no estaría muy pendiente de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que se rompieron récords históricos, incluso en el canal de la Suprema Corte, donde nunca había habido más de 10,000 personas conectadas. Hoy me parece que hubo un momento en que llegaron a cerca de 18,000, ¿no? Pero en promedio hubo más de 15,000 personas conectadas. Todos estuvimos siguiendo con mucha atención. Ya practiqué la palabra. Tenemos una sociedad y un pueblo politizado. Ya ves que nos costó trabajo decirlo hace rato en una entrevista. Y lo que vimos fue una serie de argumentos y de discusiones que se dieron entre los mismos ministros respecto a la posibilidad de que este recurso tuviera validez. Desde un principio se tuvo la idea de que el proyecto presentado por el ministro Alcántara Carrancá tenía que contar para que pudiera ser viable con 8 de los 11 votos, porque hay 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se escucha que el ministro Pérez Dayán desde un inicio no está de acuerdo con que se haya hecho valer el recurso como tal, y hace la mención de que él por congruencia no puede cambiar la forma de pensar que tuvo hace algunos años respecto a una situación muy similar, ¿no? Con reformas constitucionales, pues está de alguna forma cantando cuál iba a ser el sentido de su voto. La discusión se fue llevando al grado de que de repente escuchamos, ¿no?, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, señalar que no existe un constituyente permanente, que porque ninguna parte de la Constitución lo señala y que es un concepto meramente académico y doctrinal, al grado de que, pues en pocas palabras, dice que solamente el constituyente de 1917 pues, era el único que podía hacer cambios a la Constitución. Imagínate si ese fuera el sentido, pues las mujeres no podrían ni siquiera votar. Y olvídate que tuviéramos una presidenta de la República. Asimismo, no tendríamos ni siquiera derechos humanos, mi querida Meme, porque tendríamos garantías constitucionales nada más. Entonces, bueno, me parece que fue una serie de discursos incongruentes, muchos de ellos. Escuchamos cómo la ministra Yasmín Esquivel le recriminó al ministro Lainez cómo cambió el sentido de su voto, en el sentido de que él opinaba de una forma distinta cuando en su momento, ¿no? Se le preguntó ni siquiera sobre la Constitución, sino por leyes secundarias, ¿no? Porque hay que recordar que el proyecto mencionaba que la Suprema Corte de Justicia sí podía entrar al estudio de la legalidad del texto constitucional porque de facto estaban hablando de leyes federales de carácter electoral, al hablar de una, ¿cómo se llama?, elección de juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados, ¿no? Y por lo mismo, pues era una elección popular a nivel federal, ¿no? Una elección electoral. Entonces, mi querida Meme, con todas estas situaciones, de repente en un momento de desesperación al ver la ministra Norma Piña que no iba a contar con los 8 de los 11 votos necesarios para que procediera el proyecto y que se hiciera el cambio al texto constitucional, pero única y exclusivamente de forma parcial, lo cual me parece otra incongruencia jurídica, porque si ya iban a entrar al estudio, pues tendría que ser que si el texto constitucional en su totalidad era ilegal o no nada más mover o quitar las partes que a consideración de ellos no les convenían o que no querían que se pudieran llevar a cabo ni declararse legales como ya lo es el texto constitucional. Entonces, más allá de que se dieron atribuciones que no tienen, que hicieron valer recursos que no eran procedentes y que tendrían que haber sido desechados por ser notoriamente improcedentes, nos pudimos dar cuenta, mi querida Meme, de la situación que termina sucediendo y que además me parece increíble que de repente señalen que como ya hubo una modificación a la Constitución y el texto constitucional señala que para que se consideren 2/3 partes en los votos de los ministros serán necesarios única y exclusivamente 6 votos, sí, pero de los 9 ministros que conformarían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidente señala que única y exclusivamente necesitan 6 votos y no los 8. Y en ese momento, al perder el control de la sesión, pide un receso para que puedan ir a comer.
y en ese momento ellos tengan la oportunidad de platicar entre los ministros y votar si iban a ser 8 votos o 6 votos. Imperó la congruencia en varios de estos ministros que, aunque no estaban de acuerdo en la reforma constitucional, que ya es texto constitucional, manifestaron de forma clara que la exposición de motivos en cuanto a la ley, que es muy claro, es que cuando sean 9 ministros, ¿no? De acuerdo ya a cómo quedaría conformada la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de llevarse a cabo las elecciones, ¿no? De juzgadores, pues con 9 son 6 votos, si hay 11 tienen que ser 8 votos. Y eso es lo que pudimos ver, mi querida Meme. Hubo momentos tensos, me parece que fue un momento histórico y me parece que también hay que hacer el reconocimiento a estos ministros que, aunque no estaban de acuerdo con el texto constitucional, reconocieron la obligación que ellos tienen, porque nada más hablan de Pérez Dayán, pero hay que recordar que incluso en la votación que se llevó a cabo como tal, hubo más ministros que no estuvieron de acuerdo en que con 6 votos se pudiera aprobar el proyecto, cuando en realidad tienen que ser 8, como lo menciona la misma Constitución, la exposición de motivos, y por simple lógica jurídica, que si hay 11 ministros, pues los votos tienen que ser 8 y no 6 cuando se dé el caso de 9. A grosso modo y en resumen, eso fue lo que sucedió, mi querida Meme. Obviamente fue sumamente interesante, fue muy estresante, lo cantamos desde el principio, no iban a poderlo llevar a cabo, pero sí estuvieron a punto de, por lo menos, de intentarlo. O sea, sí lo intentaron, mi querida Meme, y nuevamente pudimos ver cómo la cordura imperó en otros ministros, pero no en la ministra presidenta, quien a toda costa intentó, ella sí, tener poderes supraconstitucionales por encima de la Constitución y querer ella interpretar la ley a su conveniencia e interés personal. César, ¿a ti te sorprende algo de lo que viste hoy o era un actuar quizás esperado? Creo que nos esperábamos ver cómo intentarían agarrarse del último recurso existente, pero al menos yo nunca me imaginé, ni por aquí me pasó el primer giro con Pérez Dayán, y el segundo, cuando ya vieron que no les alcanzaban los 8, irse por los 6, o sea, irse al texto vigente en la Constitución, mismo texto que buscaban declarar inválido. ¿Te brincó algo o era el camino esperado, o qué podríamos decir al menos de este actuar? Regreso y quiero hacer todavía más precisa la pregunta. ¿Tú crees que si Pérez Dayán se hubiera mantenido quizás con el argumento que pensábamos mucho cuando inició la sesión, hubieran ido por el argumento de los 6 votos? No, nunca hubieran ido por el argumento de los 6 votos si no hubiera sido por la postura del ministro Pérez Dayán. Pero para serte muy honesto, Meme, yo pensé que una ministra y por lo menos otro ministro iban a ser congruentes con la forma en que han votado en situaciones similares, ¿no? Y que no podían ellos cambiar su punto de vista cuando ellos mismos manifestaron públicamente y en sesiones del Pleno que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar el texto constitucional. Me parece que algunos de ellos iban a tener la congruencia para hacerlo, pero no fue así. Y me parece que sí, después hubo congruencia por parte de algunos de estos ministros al señalar que no se podía considerar los 6 votos cuando eran necesarios 8 votos, ¿no? Entonces, sí, por lo menos como jurista, si bien es cierto, me sorprendió la actitud de algunos ministros que fueron capaces hasta el último segundo de intentar ellos sí generar una crisis constitucional que imperó la prudencia en otros ministros de quienes tal vez no lo esperaba, que reconocieron que tú no puedes interpretar la Constitución a tu conveniencia. Si hay 11 ministros, se necesitan 8 votos. Si hay 9 ministros, se necesitan 6. Tan claro y tan sencillo como eso. Pero, mi querida Meme, estamos en tiempos de villanos. No importa lo que suceda y lo que pase, vimos ministros y en específico a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambiar la ley a una conveniencia personal para no perder privilegios. No te creas que es el último intento, mi querida Meme. Veremos que se van a promover más amparos, que tratarán de llegar también al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora ya con la implementación que se va a llevar a cabo del texto constitucional y de la elección que viene, mi querida Meme. Y verás que incluso con los requisitos, con la forma en cómo se designen a los candidatos, etcétera, veremos que seguirá una guerra jurídica de la cual tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no, ellos buscarán por todos los medios legales e ilegales que no se lleve a cabo
la transformación que es necesaria en el Poder Judicial. Y recordemos que viene, obviamente, pues la participación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde ellos mismos, pues habrá alguna resolución, ¿no? O por lo menos habrá una audiencia en donde muy posiblemente se dicten algunas medidas en contra del Estado mexicano y que nuevamente entraremos a otra discusión. Si los tratados internacionales signados por México pueden estar por encima de la Constitución, o si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede ordenarle a México algo, aunque esté en contra de su Constitución. Entonces, todavía nos queda mucho guerra jurídica, mucho lawfare, y tenemos que estar atentos, y los abogados que apoyamos a la transformación en este país, tenemos que estar atentos también para participar y defender lo que el pueblo de México, por medio de la democracia, pues obviamente decidió. Hay uno de los argumentos que escuché del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que es el que fue a reírse a Harvard. Este ministro, uno de sus argumentos decía que los legisladores no tenían que hacer lo que quisiera el pueblo, o sea, que no estaban obligados a hacer lo que quisiera el pueblo, porque si eso fuera real, entonces no hubiéramos visto a los legisladores de oposición votar a favor de las reformas de programas sociales, por ejemplo. Cuando escuché al ministro Gutiérrez Ortiz Mena decir esto, de verdad yo no sé si este fue el argumento más bizarro que escuché durante toda la sesión, porque es prácticamente decir, los legisladores, o los representantes de las y los ciudadanos no tienen que hacer lo que quieran sus representados, sino que tienen que hacer lo que ellos busquen. ¿Qué es lo que te dice este tipo de argumentos como el de Gutiérrez Ortiz Mena? ¿Cómo demuestran, este tipo de argumentos demuestran la necesidad y la urgencia de la hoy ley vigente en la Constitución? ¿Podría ser uno de estos? Me parece, Meme, que ha quedado claro que muchos de los ministros, ¿no? Y que hay muchos jueces, muchos magistrados también, que son personas que, por supuesto, tienen la capacidad y los conocimientos jurídicos para interpretar la ley. El problema es que al ver, ¿no?, argumentos de este estilo, lo que te demuestra es que esos argumentos pueden ser mal utilizados para ir a una versión completamente distinta de lo que se está buscando. Esto te demuestra que ellos podrían determinar que si la justicia está a favor o en contra de determinado personaje de acuerdo a los intereses personales. Eso es lo que es gravísimo. Y me parece que por eso el sistema de justicia que tenemos en este país, que prioriza la legalidad sobre la justicia, es lo que nos ha terminado afectando. Y quiero aclarar, ¿no?, porque no faltará el jurista que diga que por supuesto que la justicia nunca puede estar por encima de la ley. No, pero por ahí es donde viene la independencia realmente del juzgador y obviamente la interpretación de la ley, la cual pues es completamente claro. Simple y sencillamente hay cuestiones, mi querida Meme, en donde escuchamos no solo los argumentos de Ortiz Mena, sino de la misma ministra Norma Piñas o del ministro Lainez, ¿no?, en donde ellos mismos todo lo que habían hecho durante toda su carrera jurídica lo cambian y lo utilizan entonces ahora de forma diversa, ¿no? Cuando escucha a la ministra Margarita Ríos Farjat cambiar de punto de vista de lo que ella siempre señaló para tratar de justificar, incluso hasta el último momento decir que para ella era única y exclusivamente necesario 6 votos, cuando ella misma entiende que los 6 votos es existiendo 9 ministros, te demuestra que la ley se puede tergiversar a favor de ciertos personajes o de intereses. Por eso es tan necesaria la reforma al Poder Judicial. Esto no es muy complicado, Meme. Yo sé que el derecho no son 2 más 2, 4. Eso me queda completamente claro. En matemáticas sí, en derecho no es así. Y no faltará quien diga, pero es que 2 y 2 siempre son 4. No, el problema es que la interpretación de la ley te puede decir que si bien es cierto 2 y 2 son 4, puede ser 3 más 1 o pueden ser 4 y 0. Entonces ese es el problema, ¿no? Necesitamos que realmente el Poder Judicial tenga un medio de control, y el medio de control no puede ser que ellos mismos sean quienes se califican si hicieron de forma correcta o incorrecta alguna cuestión de carácter jurídico, porque siguen estando muy alejados. Gracias a toda esta reforma, que ya es texto constitucional, hemos podido ver que ahora sí el Poder Judicial interactúa con la sociedad, con la gente, con la comunidad jurídica. Ahora sí ya vemos que tienen la oportunidad de salir a platicar, que reciban a las personas, con todo y que no están dando servicio, única y exclusivamente consideraban casos urgentes, ¿no? Todo aquello que tiene que ver en materia penal y todos aquellos recursos que se hacían valer entre ellos mismos, donde los jueces o los magistrados promovían amparos y suspensiones ilegales completamente para tratar de detener la reforma constitucional.
¿Y qué es lo que nosotros vimos durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Lo mismo, amparos y amparos y amparos en contra de las obras que se realizaban en el país. Recordemos, ¿por qué se llama Plan C? Pues porque hubo un plan A y un plan B que fue invalidado por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentablemente, mi querida Meme, todos aquellos que no entiendan que son tiempos de cambio, porque así lo buscó la democracia, aunque ellos digan que, pues, aunque la democracia y el pueblo de México quieren una cosa, pues los legisladores y el Ejecutivo no están obligados a cumplirla. Imagínate, ¿no? Ahí sí estaríamos hablando de que, pues, obviamente nosotros decidamos lo que nosotros queremos, sin importar que el mandato popular nos está pidiendo que se haga algo en específico. Por eso es necesario que a los jueces, a las juezas, a las magistradas, a los magistrados, a las ministras, a los ministros, el mismo pueblo puede llegar y exigirles. ¿Por qué? Porque si no, entonces dirán, pues es que el pueblo no tiene nada que ver conmigo, yo me gané mi lugar. ¿Por qué? Pues por el motivo que tú quieras. Entonces, pues imagínate, es increíble una situación como esa. César, ¿qué es lo que sigue? Hoy no alcanzan los votos después del debate de si eran 6, si eran 8, si era mole, si era sandía, no alcanzan los votos y terminan por no avanzar, simplemente no proceden, no alcanzan los votos el proyecto de Alcántara-Carrancá y entonces lo que fue reforma y hoy texto vigente en la Constitución se mantiene en sus términos. ¿Este será el final de la batalla de los trabajadores del Poder Judicial en contra de la aplicación de la norma? ¿O todavía se pueden sacar más argumentos? Digo, no me sorprendería, pero ¿hacia dónde se inclina esto? Debería de ser el final, Meme, pero como te lo dije al inicio de la entrevista, esto no es el último capítulo. Te darás cuenta que habrá muchísimas más impugnaciones, recursos que van a hacer valer, se promoverán muchísimos amparos, pero ahora contra la implementación como tal de la elección y buscarán cualquier criterio jurídico que pueda beneficiarles a ellos para tratar de detener el hecho. Incluso se van a ir en contra de los comités que van a evaluar a los perfiles. Cuando ya los perfiles sean evaluados y se digan quiénes serán las personas, verás que también habrá impugnaciones, verás que también existirán recursos que se harán valer y que aunque no procedan por ser una cuestión electoral, aún así lo van a intentar y veremos que incluso seguirán diciendo que está violando el Estado de Derecho, que hay suspensiones que no se hacen valer, que las resoluciones judiciales se acatan o se atacan, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no están dispuestos a perder los privilegios, por más que en teoría, legalmente, este capítulo ya debería estar cerrado. Verán, mi querida Meme, que es el primero de muchos más por venir, que a lo mejor serán menos relevantes, pero que tratarán por todos los medios de nuevamente regresar al pleno de la Corte. Nada más que hay que recordar algo. Uno de los ministros termina su encomienda el último de este mes. Y muy probablemente no veremos a otro ministro o ministra que entre en su lugar, sino que se quedará vacío. Entonces ya no cumplirán con los 8 votos que se necesitan para que pueda ser procedente. Aún así, tú te darás cuenta que tratarán de buscar alguna interpretación que la ley no les da, que la Constitución no les autoriza. ¿Por qué? Porque independientemente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay muchos jueces y magistrados que no están dispuestos a perder sus privilegios y que van a perder hasta las últimas y que llegará el momento en que serán capaces, ¿no? Como Hernán Cortés, de quemar sus barcos con tal de no perder esta lucha jurídica. Vamos a estar muy pendientes, César. Yo te agradezco muchísimo que te tomaras estos minutos. Yo sé que has andado en gira legal, mediática, para explicarnos un poco a los que no somos abogados con términos mucho más entendibles lo que está pasando. Entonces, yo te agradezco infinitamente, mi querido César, para que, pues, ahora sí continúes con tu día. Espero esté un poco más calmado. Al contrario, Meme, para mí siempre es un placer, un privilegio poder estar con personas como tú, ¿no? Que tienen un espacio donde hablan las cosas como son, que dicen las cosas al chile, como se llama el mismo programa, y que lo importante y la obligación que nosotros tenemos es tratar de comunicar de la forma más sencilla, ¿no? Yo nunca he trabajado para el gobierno, nunca pensé ser funcionario público, pero hoy más que nunca renuevo la esperanza de por lo menos competir para ser candidato a ministro de la Corte, porque ya lo considero incluso una obligación, mi querida Meme. Te agradezco el espacio como siempre y quedo a la orden. Saludo a las personas que nos están viendo y te mando un abrazo fuerte, mi querida Meme. Un abrazo gigante, nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias, César. Ahí tiene el abogado César Gutiérrez Priego. Híjole, miren, ya hoy podemos celebrar, podemos festejar, al menos por ahora.